Egunon, saio hau publikoa da, herritarrek bertan adosten diren gaien berri izan dezaten grabatu eta publikoki zabalduko da. Hona berturatutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía y de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Bueno, gai zerrendeko lehenengo puntua, expediente 2009/2021, aurrekontuen zuzenketak azaldu eta defendatzeko talde politikoen artean. Expediente 2919/2021, exposición y defensa de los presupuestos y enmiendas por parte de los grupos políticos. Juanra. Eskerrik asko, Oiane. Egunon, con esta comisión damos inicio al trámite de aprobación de los presupuestos. Se ha remitido el borrador de presupuestos y se ha remitido también el informe del resultado del presupuesto participativo. El proceso participativo se ha realizado desde el 20 de septiembre al 5 de octubre por los siguientes canales. Se ha buzoneado trípticos la semana previa al proceso participativo, carpas informativas los días 22 y 23 de septiembre, cuestionario online en la web municipal y propuestas en papel recogidas en el SAC, en el Aranguren y en los centros sociales. Se han recogido un total de 92 cuestionarios. Perdón. Decía que se han recogido un total de 92 cuestionarios, 60 recogidos en las campas informativas, 10 participado a través del cuestionario online y 14 han depositado el formulario en los buzones habilitados a tal fin. En este proceso se han recogido 162 propuestas, con una mayor participación de mujeres que de hombres, y en el documento se han presentado las propuestas ordenadas por categorías y con los siguientes criterios. Propuestas que sean de competencia municipal, propuestas que justifiquen su sostenibilidad económica y financiera, propuestas que primen el interés general y el bien común de la ciudadanía sobre intereses particulares, propuestas que garanticen el equilibrio territorial del municipio, propuestas que resulten técnica y económicamente viables, propuestas que afecten a espacios y servicios públicos sin necesidad de conseguir los permisos de los propietarios y propuestas cuyo contenido no sea ilegal, difamatorio o discriminatorio. Del total de las propuestas, 71 corresponden al área de urbanismo, 32 a deportes, 14 a cultura, 10 a Policía Municipal o Seguridad, 6 a Medio Ambiente, 5 a Juventud, 2 a Educación, 14 son otro tipo de propuestas y en 8 el Ayuntamiento no tiene competencia. Presentamos un presupuesto de 10.782.484 euros, en los que en el área de organización el presupuesto de 2.146.959,21, Ciudadanía 5.543.104,39 y Territorio 3.092.420,42. Un presupuesto de la residencia de 2.257.156,15 y un presupuesto de BCT de 625.763,33, para hacer un presupuesto consolidado de 12.149.741 euros con 6 céntimos. Desde la irrupción de la COVID-19, la situación sanitaria ha sido la principal preocupación de la sociedad, pero gracias al compromiso y al trabajo de la ciudadanía y de las autoridades sanitarias se está viendo que, y esperemos que sea así, que poco a poco la pandemia llega a su fin. Es un hecho que hace mirar con ilusión la llegada del nuevo año, 2022. Se trata de un nuevo año en el que el Ayuntamiento centrará sus esfuerzos en seguir proponiendo y materializando proyectos ilusionantes para todos y todas los tallarras, iniciativas que mejoren los servicios y, en definitiva, la calidad de vida del municipio. El próximo año se verá por fin el inicio de los trabajos de construcción del centro de especialidades, un proyecto muy ansiado por la ciudadanía de Encarterri que supondrá una mejora importante del servicio de salud de la comarca. Asimismo, la Diputación Foral de Vizcaya pondrá en marcha un nuevo centro de día de última generación que atenderá de manera familiar y monitorizada a personas usuarias de Zalla y su entorno, y para el que Zalla ha cedido un local. Por otro lado, el 2022 traerá consigo la puesta en marcha de la construcción de las aceras de Avenida del Labrador y la finalización del Bidegorri de la Herrera, que finalmente completará las conexiones de senda ciclable de Mimetiz y La Mella. Desde el Ayuntamiento se está ejecutando subsidiariamente las obras de plomos para eliminar los riesgos que supone la situación del edificio. Además, se seguirá trabajando en el progreso
en el progreso de la construcción de un proyecto tan demandado como es el nuevo instituto o la puesta en marcha de un nuevo centro de producción artística en Aranguren. De igual manera, el Ayuntamiento seguirá trabajando en la eliminación de los pasos a nivel situados en diversos puntos de Zalla, así como la habilitación del bypass en la zona de Aranguren. Al igual que en la región interior, las tasas municipales serán congeladas, dadas las secuelas económicas que ha dejado la pandemia. Siguiendo con el ámbito económico, el consistorio prevé un incremento de la aportación por parte de la Alpucha y en general de las subvenciones recibidas. En lo referente a las cuentas municipales, el equipo de gobierno plantea un presupuesto que se verá completado con la incorporación de créditos previstas a lo largo de 2022 para la realización de diversas intervenciones. Y al igual que el año en curso, se reservará una partida de 50.000 euros para la ejecución de proyectos propuestos por la ciudadanía en los presupuestos participativos. En el capítulo de personal municipal, el Ayuntamiento ha contado con un incremento del 2% de las retribuciones. Bueno, asimismo, la bolsa de empleo ofertada nos va a permitir cubrir el puesto de secretaría de manera estable. Aprovecho para hacer un paréntesis y decir que bueno, hoy seguramente será la última comisión de Marisa y quiero darle las gracias por todo este tiempo, por el apoyo y por el trabajo que ha realizado. Al final lo haré de nuevo, pero bueno, quería en este punto también comentarlo. Una de las prioridades del Ayuntamiento será dar continuidad a servicios puestos en marcha en los últimos tiempos y que están cosechando excelentes resultados en materia de cohesión social, mejora de la calidad de la vida y la reducción de los conflictos. Es el caso del programa contra la soledad, que recuperará su funcionamiento anterior a la pandemia, o el programa de Casgune para el apoyo escolar para el alumnado de educación primaria. Otros de los servicios destacados son el Sánchez Psicológica, ofreciendo apoyo psicológico para paliar las consecuencias de la pandemia, el servicio de asesoría jurídica para mujeres, el servicio de mediación para la resolución de conflictos, el refuerzo del TAPER solidario, el programa Anchesco Escucha para el fomento del euskera entre la juventud. La juventud tendrá la oportunidad de trasladar sus necesidades, propuestas y expectativas al Ayuntamiento, ya que el equipo de gobierno destinará una partida económica a la dinamización de procesos participativos. Asimismo, el consistorio seguirá trabajando para habilitar un autobús nocturno para los fines de semana y retomará diversos proyectos solidarios y de implicación juvenil. El Ayuntamiento realizará una inversión de 20.000 euros para renovar el material del gimnasio municipal, encargará la redacción del proyecto de remodelación del polideportivo y se reforzarán actividades como pueden ser, por ejemplo, los cursos de natación los fines de semana. Se seguirá apostando fuertemente por el turismo, trabajando por crear una marca turística de Zalla, creando un elemento diferencial que ponga en valor los recursos del municipio por medio de creación de señalización de nuevas rutas o de sus núcleos, entre otros. El proyecto Wikimeta será otro de los pilares turísticos, ofreciendo a la ciudadanía y a las personas visitantes la posibilidad de conocer rutas y puntos de interés a través del teléfono móvil. Además, se destinará una partida de 16.000 euros a dar continuidad al programa de Volumburo Activo A para la puesta en valor de la usuaria recreativa y otras 60.000 euros dirigida a Encartar Rifes con el fin de ofrecer una nueva imagen que atraiga a visitantes. El impulso del comercio y hostelería será otra de las prioridades consistentes para 2022, ya que se realizará diversas campañas de denominación y consumo por valor de 22.200 euros y de la misma manera se seguirá ofreciendo asesoramiento de diversos programas de formación y un importante apoyo económico y técnico. Por otro lado, mantendrá su apuesta por la plataforma Zalla Kalean para que los establecimientos del municipio puedan publicar su oferta y sus promociones. En una época tan marcada por el ámbito de la salud, el consistorio de Zalla mantendrá servicios de vital importancia como la atención psicológica gratuita y reforzarán los proyectos de Osasungela, dirigida al alumnado de formación profesional y la red de salud local. Una red que lleva a cabo iniciativas como el Sánchez Psicológico ya nombrado o los cursos de cardioprotección y talleres de reanimación cardiopulmonar, entre otras muchas cosas. El Ayuntamiento seguirá organizando programas referentes al ámbito social, dando continuidad al servicio de acompañamiento telefónico, adaptándolo al sistema presencial, ampliando servicios tan importantes como el TAPER solidario, especialmente en épocas en las que no existe la posibilidad de acudir al comedor escolar o programando infinidad de actividades socioeducativas. Por otro lado, se asignarán 3.000 euros para ofrecer ayudas a las personas con diversidad funcional y sus familias, ya que su situación les obliga a hacer importantes gastos. Por último, el programa Euskadi Lagun Koia seguirá empoderando a las personas de la tercera edad de Zalla, dándoles oportunidad de participar de manera activa en la toma de decisiones municipales. La lucha por la igualdad de género será otra de las máximas del consistorio de cara a 2022.
Para ello, seguirá realizando acciones previstas en el Plan de Igualdad del municipio y llevará a cabo políticas igualitarias en todas las áreas, por ejemplo, planteando los presupuestos con impacto de género. Además, mantendrá servicios ya existentes como la asistencia jurídica a víctimas de violencia machista. Como ciudad amiga de la infancia, Zalla seguirá desarrollando acciones de su plan de infancia por medio de los órganos de participación infantil. Se trata de grupos motores que ofrecen la posibilidad de que niñas y niños del municipio demostrar sus propuestas, preocupaciones y necesidades. Un proceso en el que niños, niñas y adolescentes ejercen su participación interactuando y tratando temas de la vida cotidiana. Entre otras muchas acciones, el Ayuntamiento pondrá en valor la historia de Zalla, publicando un estudio toponímico que se está realizando, recuperando su identidad y dándola a conocer ante la ciudadanía. Por otro lado, la gente volverá a disfrutar de la música al aire libre, ya que se potenciará la música stage y seleccionar actividades de diferentes áreas para seguir impulsando el uso del euskera y la de lectura. Tras el éxito cosechado este año, se seguirán ofreciendo y mejorando algunos de los proyectos dirigidos a la mejora de convivencia y la normalización lingüística. Es el caso del programa de acompañamiento escolar Ikasgune, dirigido al alumnado de educación primaria, o el programa Ancharkizkuntza, para la normalización del uso del euskera. Además, se seguirá trabajando en la segunda fase y ejecutando obras en los patios de Mimetiz HLHI y Zalla BHI, y en el acompañamiento escolar para alumnos y alumnas de educación secundaria. Al igual que en 2021, el consistorio seguirá invirtiendo en la puesta en valor del castro de Bulumburu y el conjunto de la Mella, realizando otras intervenciones arqueológicas, y en el caso de la Mella se ejecutará la estructura elevada para su visita interior. El Ayuntamiento aumentará nada menos que en un 58%, de 170.000 a 260.000 euros el presupuesto de limpieza viaria, que verá incrementando su servicio en varios puntos. De entrada, se sumará una persona más al grupo de personas trabajadoras y el barrido mecánico pasará a realizarse 80 días al año a 180. Además, se incluirán las áreas recreativas de Aranguren, La Herrera, San Pedro y la Magdalena en el programa de limpieza. Y de igual manera se aumentará el número de baldeos. Por último, se realizarán varias mejoras ambientales por medio, entre otras cosas, por ejemplo, de la mejora de la recogida de enseres y de escombros. El Ayuntamiento destinará 80.000 euros a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En 2022 se llevará a cabo la remodelación del Gastecentro y la Policía Local, invirtiendo 75.000 euros, y además se destinarán 105.000 euros para la ejecución de una primera fase de las obras de la Plaza de la Inmaculada y 320.000 para la intervención de la urbanización de Leguete. Por otro lado, el Ayuntamiento hará uso del remanente de 2021 para la construcción de una acera de continuación en el polígono de Lechaga y la reforma integral del frontón de Aranguren. El próximo año el consistorio mantendrá la partida para realizar un estudio de calidad del aire y además incluirá una partida de 30.000 euros en los presupuestos municipales para la realización de la adaptación necesaria a la Ley 4/2019 de 21 de febrero de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca. El Ayuntamiento seguirá apostando por la materialización del plan estratégico para instalar en la residencia municipal un nuevo modelo de unidades convivenciales. Para ello, se redactará un documento de proyecto de adecuación a la infraestructura destinando 100.000 euros para las primeras inversiones y las posteriores se costearán por medio del remanente. El Carter River Reserve Ichoa seguirá contando con una importante aportación por parte del Ayuntamiento, una ayuda de 414.363,33 euros. Una importante cantidad dirigida a la realización de actividades para la promoción económica, el empleo, la formación, el comercio, el turismo, la gestión del Zalla Zinantxokia, el fomento de la creación y mantenimiento empresarial y la elaboración de programas formativos, entre otras cosas. Para 2022, BZ espera poder llegar a los niveles de activación previos a la pandemia en el ámbito turístico y comercial y para ello centrar su actividad en 3 ejes principalmente. En primer lugar, la continuidad del asesoramiento técnico especializado para nuevas empresas y empresas en vías de consolidación. En segundo lugar, la puesta en marcha de Zalla Emprende, un proyecto dirigido al alumnado de ESO que pretende fomentar el autoempleo y mostrar a la juventud diversas alternativas laborales. Y por último, la ampliación del programa formativo por medio de nuevas tecnologías, campamentos STEM, abriendo a otros perfiles de personas superiores, como por ejemplo centrándose en el reciclaje profesional o la especialización. Por otro lado, EBZ tiene por objetivo la realización de otros proyectos como la mejora y actualización de la bolsa de empleo, el fomento de proyectos interinstitucionales que beneficien la promoción económica o la oferta de empleo o cualquier otro que mejore la línea de actuación de la organización. Eskerrik asko, Juanra. Mónica. Bai, egunon, guztioi. Bueno, os hemos enviado unas preguntas que, ya nos habéis dicho que ha habido algún problema con el documento, entonces, os lo hacemos llegar a lo largo de la mañana.
De todas formas, bueno, son más de 50 preguntas. No sé si queréis que os comentemos alguna hora. Son cortitas, ¿eh? No. Claro, si Os contesto. ahora no creo que nos vayáis a contestar, entonces, ya que tenemos la semana que viene otra comisión, si nos podéis, ya te digo que no os va a costar mucho, muchas son de sí o no. Por eso, porque, claro, necesitamos que para la próxima comisión, pues bueno, saber esto, porque la razón de tener tantas preguntas es que, así como sí lo vimos en los presupuestos, bueno, en la memoria de 2020, tanto en la del año pasado como en esta, no hemos visto concreción en los proyectos y en las acciones que se va a gastar el dinero. Muchas de las preguntas que tenemos es, ¿esto se refiere a esto o esto se refiere? Porque, claro, no sabemos. Entonces, para tener todos los datos, pues necesitamos más información. Entonces, bueno, hay cosas de este presupuesto que tenemos claras, pues como lo de gastar los 32.000 euros en un servicio de comunicación externa cuando tenemos medios en el ayuntamiento, o podríamos gastar ese dinero en reajustar las cosas como se tienen que reajustar para que el personal municipal pueda desarrollarlo y no tengamos que estar contratando servicios que no son necesarios. Y estas son cosas en las que, pues evidentemente, no vamos a coincidir de ninguna de las maneras. Son vuestras políticas, no las nuestras, por supuesto. Entonces, bueno, en este presupuesto pues tampoco se nos hace fácil muchas veces mover dinero de un lado al otro por moverlo. Sí que vemos, bueno, pues que con el aumento del ingreso de Udalkutx este año, bueno, pues se han recuperado niveles de antes de la pandemia. Entendemos que lo que se ha hecho ha sido repartirlo, o sea, el dinero que hay de más, meter esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Bueno, sí que vamos a presentar unas enmiendas de algunas partidas que proponemos. Y bueno, pues os las leo y luego las meteremos por registro, las realizaremos hoy y bueno, y en la entrada os detallaremos el tema de las partidas de las que hablamos, pues para poder sacar el dinero para hacer esto que proponemos. Bueno, nuestras propuestas son 10.000 euros para la realización de un estudio sociolingüístico para estudiar el estado actual del euskera en Zalla y poder aplicar las políticas adecuadas. 30.000 euros para llevar a cabo la tercera fase de reorganización de la plaza. 10.000 para la compra de equipamientos industriales que permitan ampliar la oferta formativa de los cursos impartidos en Encarlán. 30.000 para implantar nuestro propio plan Gastedi y 2.000 euros para el diseño de un programa de participación ciudadana, pues con los jóvenes de Mimetiz, tanto educación primaria como secundaria, para que participen en cómo les gustaría que fuese su futuro instituto. Como he dicho ya, por escrito detallaremos todo el tema de las partidas y demás. Y bueno, en principio, nosotros lo que tenemos que decir en la comisión de hoy es esto. Necesitamos más información con las preguntas que os vamos a hacer llegar. Y estas son nuestras propuestas, evidentemente, pues son propuestas de cuestiones que creemos que son primordiales para el municipio, que no vemos que tuvieseis intención de hacer en 2022. Son nuestras propuestas y bueno, hablaremos esta semana y el martes que viene tenemos otra comisión ya de dictaminar los presupuestos y esperamos a esa comisión llegar con todo claro y bueno, pues hablaremos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mónica, os contestaremos por escrito las preguntas que nos habéis hablado. Josu. Yo bueno, lo primero, que me parece que un presupuesto es presupuesto. Ya de entrada es supuesto, con que si es pues lógicamente es anterior a lo supuesto. Lo real es lo que ocurre el día 31 de diciembre cuando se hacen las cuentas. Yo con respecto a lo que se ha dicho, pues bueno, creo que es un presupuesto más o menos ambicioso, que
ojalá se cumpla, pero que no se va a cumplir, porque en ninguna parte se cumplen los presupuestos y nunca, tampoco en este pueblo, se han cumplido los presupuestos al 80%, 90%. Hay partidas que está claro que se van a cumplir al 100% o casi, y hay otras muchas que están pendientes de muchas tramitaciones, etcétera, etcétera. Como se han presentado 50 preguntas por parte de Zayabay, a mí también me gustaría que esas preguntas las podamos conocer el resto de los grupos. Me parece que es imprescindible que las podamos conocer, en todo caso, pues para intentar democratizar el comportamiento del ayuntamiento y de la corporación. Creo que es un presupuesto ambicioso, como he dicho antes, que lo más importante es la voluntad del presupuesto y vamos a ver si esa parte del presupuesto participativo, de una vez por todas, termina por ser una realidad. Porque, claro, el presupuesto participativo muchas veces está basado en solicitudes que igual no tienen una fácil implantación en las políticas ni en la forma de funcionar del ayuntamiento. Y una cosa muy importante, el presupuesto, una vez que se aprueba, no es de nadie. Es de todos porque no es de nadie. Y eso es muy importante. Y acabo de oír una intervención en la que se venía a decir que como hay propuestas de un grupo político, que parece que lo que se pueda aprobar en base a esas propuestas ya pertenecería a ese grupo político. No, cuando se aprueba el presupuesto, cuando se dice a un determinado presupuesto, ese presupuesto es de todos los grupos del ayuntamiento, incluso aunque no hubieran participado realmente en la elaboración. Otra cosa es que en los juicios que hagan sobre ese presupuesto puedan decir que les parece un buen presupuesto o un mal presupuesto. Pero el presupuesto es de todos. Eskerrik asko, Josu, Juanra. No, simplemente contestaremos a las preguntas por escrito y se las pasaremos a todos los grupos, tanto las preguntas como las respuestas. Vale. Mónica, besterik. No, eskerrik asko. Tampoco tengo nada más que aportar. Lo que os digo, que necesitamos información y hablar de ello sin más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu besterik. Nada más, ¿verdad, Josu? Vale, gai ordenen puntu gehiagorik ez dutenez, bukatutzat emango dugu saioa. No habiendo más puntos en el orden del día, damos por finalizada la sesión. Gracias.